El sol lastimaba sus ojos. Al poner un pie al aire libre, Mel tuvo que entrecerrar los ojos contra el brillo. No recordaba que la luz fuera tan intensa antes, y eso que aún era muy temprano. ¿Acaso se trataba de un efecto secundario por haber sido mordida? A pesar de la incomodidad, Mel hizo todo lo posible por inspeccionar el bulevar. El vecindario estaba desértico, ni un alma a la vista. Ella se quitó la mochila, rebuscó dentro y agarró las gafas de sol. Luego de colocárselas, su habilidad para ver con mayor claridad mejoró. Nightmare Row era una avenida principal que iba de noreste a suroeste y conducía a través de lo que era conocido como Ciudad Nueva. Era un área más moderna de una ciudad en extremo anticuada que existió durante siglos. Áreas como Ciudad Vieja y Barrios Bajos tenían una decoración que era más similar a lo que uno podría ver en Turquía. El Hotel Harran era un establecimiento relativamente nuevo, como lo eran otros hoteles turísticos, que también se ubicaban en Ciudad Nueva. Tiendas variadas y franquicias de todo tipo se alineaban en el bulevar durante varias cuadras. Fue en ese momento cuando Mel pensó, irónicamente, en lo bien que le vendría un café con leche doble. El estadio estaba al noreste. Más allá de esa estructura, donde cientos de personas murieron 2 semanas antes, había más modernos edificios, tales como apartamentos de gran altura e instalaciones gubernamentales. Se suponía que la plaza de la ciudad estaba a un par de millas de distancia. Normalmente, Mel podría haber caminado esa longitud en apenas 20 minutos. Dado que Harran era un enclave diminuto en el extremo oriental de Turquía, entre Armenia y Georgia, no era sorprendente que la ciudad contenía elementos culturales y físicos de los 3 países. La mayor parte de la señalización estaba en árabe, la cual, obviamente, Mel no podía leer. Sin embargo, gran parte también se tradujo al inglés, especialmente en Ciudad Nueva. Mel miró hacia el sur. Justo a una cuadra de distancia se encontraba el Hotel Harran. El humo todavía surgía de la estructura ennegrecida. Durante esas 2 horribles semanas posteriores a los juegos, antes de los hechos de anoche, había aproximadamente 60 personas escondidas en ese lugar. Algunos de los supervivientes llamaron al último día de los juegos el día D, de desastre. Hasta ese mismo día, el hotel estaba completamente lleno, con varios cientos de ocupantes. ¿A dónde se fueron todos? ¿Habían sido asesinados? ¿Asesinados esa misma noche, en el estadio o en la calle? ¿Estaban escondidos en otros edificios? Todo eso era imposible de saber. Mel, entonces, se volvió hacia el medio de la carretera y miró hacia el noreste. Efectivamente, ella divisó unas figuras en la lejanía. Se encontraban a más de 1 cuadra de distancia. Si solo tuviera un par de binoculares, sería capaz de saber si eran infectados o supervivientes. Sin embargo, parecían moverse lentamente. Lo más probable es que estén infectados. Tendría que tener cuidado y abrirse camino a lo largo de las aceras junto a los edificios, utilizando coberturas naturales como lugares de parada. ¿Qué tan difícil puede ser? La guardia en el hotel había dicho que Nightmare Row estaba densamente poblada de infectados, pero lo que vio ahora no era lo que ella llamaría muy concurrida. También existía la posibilidad de que se encontrara con supervivientes no infectados, escondidos en varios puntos a lo largo de la carretera. ¿Qué pasaría si encontraba alguno? ¿Cómo podría ocuparse de ellos? Más importante aún, ¿cómo se comportarían los demás con ella? Después de todo, Mel era una amenaza. Había sido mordida, por lo que tenía que mantener ese hecho en secreto. De lo contrario, ella podría terminar como algunas de las personas mordidas en el hotel, que fueron exiliadas y arrojadas a la calle. Otro peligro que podía acechar a la vuelta de la esquina era la presencia de pandillas de los barrios bajos. Se trataban de supervivientes que se aprovecharon de otros, habían saqueado gran parte de la ciudad y se valieron de las circunstancias oportunistas del desastre para dar rienda suelta a sus actos. Mel sospechaba que fueron responsables de lo ocurrido anoche en el hotel. Emil tuvo la razón todo el tiempo. Fue un sabotaje. Habían creado las brechas en el exterior del edificio. Mel regresó a la tienda quemada y comenzó a caminar por los escaparates y edificios contiguos. Se acercó a un coche destrozado y se agachó un momento. Todo despejado. Luego se lanzó hacia un mercado de frutas y verduras derrumbado y se puso en cuclillas detrás de unos exhibidores de madera vacíos. Hasta ahora todo marchaba sin problema. Desde allí, Mel caminó y se paró en una alcoba, que era la entrada a un edificio. Todo iba bien. Continuó con ese método de movimiento, del punto A a B a C, tomándolo con calma, siempre mirando en todas direcciones. De vez en cuando escuchaba un grito en la distancia, y no siempre era la misma voz. Sin embargo, como no estaban cerca, lo mejor que pudo hacer fue ignorarlos. A diferencia de las ciudades estadounidenses, las carreteras estrechas, que más bien parecían callejones a ojos de Mel, se cruzaban en intervalos variables. Cada una conducía por un camino hacia una vivienda residencial que a Mel le parecía más asemejada al viejo mundo. El guía había llamado a estas áreas medinas, que eran esencialmente laberínticas y típicas de la región.
Tenía que detenerse obligadamente y mirar a la vuelta de la esquina cada vez para asegurarse de que fuera seguro cruzar sin ser vista. Cuando consiguió avanzar hasta el punto en que la próxima intersección quedaba a unos 100 metros más adelante, Mel llegó a una de esas calles laterales. Ella se detuvo, como de costumbre, en el borde del edificio antes de mirar, pero esta vez escuchó movimiento. Un raspado de zapatos. Era el sonido que hacían los infectados durante el día, cuando se movían como sonámbulos. Mel agarró el bate, se agachó y asomó con cuidado la cabeza, lo suficiente como para que pudiera ver con claridad. Sin duda había demasiados infectados, todos vagando con indiferencia. A ninguno de estos pudo reconocerlos. De hecho, parecía que llevaban un tiempo deambulando por allí. La ropa de la mayoría de ellos estaba cubierta de suciedad, manchas de sangre y quién sabe qué más. Un tipo tenía un corte horrible en la cara. Una mujer apenas caminaba, con un pie que estaba curvado de forma antinatural. Mel se preguntó a sí misma cómo diablos seguían viviendo en ese estado. ¿Realmente alimentarse de la gente era su sustento? Durante las 2 semanas que estuvo atrapada en el hotel, mucha información y desinformación se difundió. Al principio, las personas creían que los infectados eran como en una película de zombies, que los muertos volvían a la vida para alimentarse de seres humanos vivos. Pero eso fue eventualmente refutado. Un infectado podía morir, y una vez muerto, estaba muerto. En otras palabras, las pobres almas que estaban a la vuelta de la esquina seguían siendo seres humanos vivos, simplemente muy enfermos. Al parecer, tenían una mayor tolerancia al dolor, si es que lo sentían. Los miembros de la guardia no estaban seguros al principio, pero la forma en que un infectado gritó al estallar en llamas luego de ser golpeado por un molotov, definitivamente fue un grito de extremo dolor. Pero Mel dudaba de la mujer con el tobillo roto. ¿Podía sentir eso? Si es así, los infectados podrían soportar mucha más agonía que un individuo sano, en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora los infectados estaban a unos 15 metros de distancia. Mel no podía cruzar la calle y seguir adelante sin que ellos la vieran. Miró hacia atrás y notó que acababa de pasar por una tintorería vacía, con una de las ventanas del escaparate rota. Mel se retiró y trepó por la abertura del vidrio roto justo cuando los infectados llegaron a Nightmare Row. Todavía no la habían visto. Mel se quitó las gafas de sol y examinó el interior del lugar. Fue solo entonces que escuchó las moscas y se percató de un olor rancio y podrido. El zumbido venía de la parte trasera de la tienda. Definitivamente, algo había muerto allí. Aunque estaba oscuro detrás del mostrador, Mel pudo ver prendas de vestir cubiertas con bolsas plásticas. Estando tan cerca, no sabía qué hacer. Los infectados de afuera venían hacia ella y pasarían por la tienda en 1 o 2 minutos. Podía esconderse fácilmente en la parte de atrás, pero también temía lo que pudiera haber allí.